Hola, soy Francisca Ramón de la Universitat Politécnica de Valencia y vamos a ver en este objeto de aprendizaje los bienes de relevancia local y sus clases. Para ello vamos a desarrollar estos objetivos, son los siguientes: explicar los bienes de relevancia local, identificar las distintas clases de bienes regulados por la legislación que vamos a aplicar en este caso. Para ello vamos a desarrollar el contenido siguiente, que es la legislación aplicable y las clases de bienes inmuebles de relevancia local. Vamos a empezar con una serie de cuestiones, que a ver cómo las podemos resolver o contestar. Imaginemos que tenemos un bien que no es posible declararlo como bien de interés cultural, porque no tiene esa importancia, esa relevancia para que sea declarado BIC, pero que tiene una relevancia, digamos, circunscrita a un ámbito local y consideramos que es necesario protegerlo. La pregunta sería: ¿la legislación nos permite proteger un bien que tiene una importancia o una relevancia local mediante alguna figura distinta a los bienes de interés cultural? La siguiente pregunta sería: ¿sería aplicable que se declarara como BRL, es decir, lo que se denomina o que se conoce como bien de relevancia local? Bueno, pues la respuesta a estas preguntas, es decir, un bien que tiene una importancia pero menor que un BIC, una importancia relativa a un territorio más pequeño, más localizado, pues sí que puede ser protegido por la legislación, en este caso sería la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, mediante una figura específica que se denomina bienes de relevancia local. Hay que tener en cuenta que la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano ha sido complementada, desarrollada por un decreto que nos especifica lo que es la regulación de ese procedimiento de declaración y el régimen de protección que tiene el bien de relevancia local. Entonces tenemos, por un lado, la legislación que es aplicable es la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano como norma general, y luego una norma más específica que es el decreto que contempla ese procedimiento de declaración y el régimen de protección de estos bienes de importancia más limitada que los BIC, pero que también tienen una especial importancia, sobre todo porque tienen una relevancia de carácter local. ¿Qué es un BRL? ¿Qué es un bien de relevancia local? Pues es un bien de carácter inmueble, es decir, la diferenciación entre bienes muebles y bienes inmuebles tenemos que acudir al Código Civil español, que en los artículos 333 y 334 y siguientes nos explica la diferencia entre bienes muebles y bienes inmuebles. Son bienes que tienen además un valor más circunscrito, más localizado a el ámbito comarcal o local. Pero sobre todo también son bienes que tienen un valor de carácter artístico, de carácter histórico o de carácter arquitectónico que los hace dignos de protección, pero que no pueden llegar a ser protegidos como un bien de interés cultural, y entonces se les aplica una figura que también tiene una protección más reducida, más localizada, que son los bienes de relevancia local, los BRL. Sin embargo, se puede plantear uno, bueno, pues se puede declarar como BRL cualquier tipo de bien inmueble. ¿La legislación establece alguna referencia a bienes determinados? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que no todos los bienes que tienen esas características anteriores van a ser protegidos, sino que la legislación también hace referencia a algunos determinados y concretos, como son los siguientes. Hay que tener en cuenta que pueden ser protegidos monumentos de interés local, lo que se denominan núcleos históricos tradicionales, jardines históricos de interés localizado, sitios históricos de interés local, espacios de protección arqueológica o paleontológica, teniendo en cuenta que todos estos son bienes de carácter inmueble. Entonces, dentro de los inmuebles ya hay una especificación más determinada sobre esos bienes que, además de ser inmuebles, pueden ser protegidos mediante la figura. Respecto de los monumentos de interés local, tenemos algunos especialmente interesantes. Por un lado tenemos las iglesias, conventos, santuarios, ermitas y ermitorios, y luego algo bastante interesante que son los calvarios y monasterios anteriores al año 1940, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX. Y luego, respecto de los espacios etnológicos de interés local, tenemos como indicados específicamente por la legislación lo que son las neveras o pous o caves de neu, las chimeneas de tipo industrial de ladrillo
anteriores al año 1940, siempre tienen que ser anteriores a esa fecha, los antiguos molinos de viento, las barracas de la comarca del Horta de Valencia y los paneles cerámicos anteriores al año 1940. Tenemos algunos ejemplos en la ciudad de Valencia bastante conocidos, por ejemplo en la calle Blanquerías hay un panel cerámico de Philips que es muy conocido, en el que está al exterior, y luego también las chimeneas de tipo industrial, pues las tenemos, pues, por ejemplo, delante de la Ciudad de las Artes y las Ciencias tenemos una chimenea de tipo industrial de ladrillo también de esa época. Bien, como conclusiones llegamos a las siguientes. Hemos visto la legislación que se aplica a los bienes de relevancia local, que son bienes que están protegidos, que no tienen tanta importancia como los bienes de interés cultural, y hemos distinguido los bienes que son los bienes inmuebles y dentro de esa categoría general de bienes inmuebles, aquellos específicos que pueden ser protegidos a través de dichas figuras. Y hemos incidido en los casos de los monumentos y los espacios etnológicos de carácter local. Aquí tenéis el enlace al decreto del año 2011, que es el que regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local, que es la legislación complementaria junto con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano del año 1998, con las modificaciones posteriores. Y luego, si queréis saber más, algunas recomendaciones de bibliografía, como por ejemplo el manual El Patrimonio Cultural, régimen legislativo y su protección, y luego también un artículo de libre acceso que es El Patrimonio Cultural Valenciano, estudio de casos y su protección, que está en esta dirección, en esta URL, también de consulta gratuita. Espero que estas breves notas sobre la explicación de los bienes de relevancia local y sus clases os hayan facilitado la comprensión y sobre todo la diferenciación de los bienes que están protegidos de forma más localizada por parte de la legislación de patrimonio cultural valenciano. Muchas gracias por vuestra atención.